Ahora analizaremos un mapa muy interesante que es un mapa que nos muestra cuál fue la influencia de la peste negra y la expansión de esta pandemia que sufre Europa durante el siglo XIV. Bueno, para poder entender un poco este fenómeno tenemos que vincularla con las rutas comerciales anteriormente vistas. De hecho, existen varias teorías en torno a cómo se expandió la peste negra y una de las más acertadas, una de las que ya tiene un análisis más bien biológico, científico, es de que fue traída desde Medio Oriente, desde el territorio asiático, y esta fue transportada en un ratón. Este ratón subió a las embarcaciones y esas embarcaciones continuaron su flujo comercial, que era recorrer todo lo que era el Mediterráneo, y de esa manera esta peste comenzó a expandirse por todo el territorio europeo. Si ustedes observan los lugares o los sectores que están indicados como focos, que es donde parte las regiones afectadas, que es por ejemplo donde está el rosado más oscuro, que es acá, Trebisonda. Estarán territorios que estaban controlados por Génova, acuérdense en el mapa anterior, y si ustedes observan la similitud en el color de los lugares que estaban bajo el dominio de Génova, están como zonas afectadas por la peste ya en 1347. Es decir, ya la peste ingresa al continente europeo en esa fecha por Génova. Y después ya desde Génova comienza su expansión hacia los diversos territorios. Ya el año siguiente, en un año ya logra expandirse a lo que va de diciembre, ya logra una expansión mayor, llega a cruzar hasta el océano, llega hasta Londres, ahí con el celeste las regiones afectadas a julio del 49, o sea, el año siguiente, ya llevamos 2 años con enfermedad y logra avanzar hasta los territorios rusos, hasta los territorios eslavos, claro. Y ya a 1350 ya está toda Europa contaminado. ¿Cuál fue la razón por la cual la enfermedad de la peste se expande tan rápido? Como el vector era una rata, las ratas de por sí habitan en sectores que hay alimentos en desecho que pueden servirles de alimento. Entonces, esto provoca de que el ambiente que había en Europa en esa época era bastante insalubre, ya que con esta condición de protección de la Iglesia Católica habían condiciones sociales que eran bastante cuestionables, como por ejemplo la creencia de que si uno se limpiaba, se bañaba, estaba desprotegiendo a su cuerpo y lo provocaba, lo hacía vulnerable a cualquier enfermedad. Provocaba de que la misma condición de las personas fuese insalubre. El poco uso del agua, lo contaminado también de las aguas, hacía que el escenario de Europa fuese ideal para la propagación de esta enfermedad. Además que no había medicina por la prohibición de intervenir los cuerpos, sino que se dejaba más a la voluntad de Dios si se salvaba o no se salvaba el individuo. Entonces ahí también hay una falta en la innovación o la intervención de la ciencia para poder paliar esta enfermedad. De hecho, los médicos de la época utilizaban una mascarilla que
donde en la parte principal ponían hierbas para poder disipar un poco los efectos de la enfermedad, pero obviamente siempre sucumbía a, a su efectividad porque no había medicamento ni había cura para ello, por eso se propagó tan rápidamente. La cantidad de mortandad que hubo fue muy alta, se plantea hasta un tercio de la población muere por la peste. Y otro de los elementos también a considerar era que esto va a generar la gran masividad de la mortandad, va a generar un cuestionamiento a la capacidad de Dios de proteger a sus súbditos y va a empezar a cuestionar un poco las raíces de la religión católica y específicamente en la persona del Papa, porque el Papa durante todo el periodo anterior de la Edad Media, la Alta Edad Media, había tenido una influencia muy alta en las creencias de las personas, o sea, la gente le creía al Papa, de hecho fueron a una guerra por él, las cruzadas. Entonces ahora, ¿por qué no podía hacer nada para parar esta pandemia? Bueno, esto va a generar de cierta forma una crisis interna dentro de las creencias del pueblo europeo. De hecho, esto va a dar pie posteriormente a que aparezcan las reformas protestantes y las religiones protestantes. Bueno, eso es en relación con la expansión de la pandemia, que hay factores como por ejemplo la falta de higiene, el hacinamiento, el uso de las rutas comerciales y el desconocimiento y la ignorancia hicieron que esta enfermedad se propagase tan rápido y que muriera tanta gente. Esperemos que en nuestra pandemia, la actual, no tengamos que estar quizás después leyendo las mismas consecuencias. Esperemos que no, esperemos que nosotros podamos cambiar la historia. Así que ahí chicos tenemos una gran misión para que después cuando se relate la pandemia del 2020 del coronavirus, podamos relatar de que no se expandió tanto, de que se pudo controlar eh, por, el, por la información que tuvo la población. Esperemos que podamos cambiar la historia. Un abrazo.